Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Vamos a estudiar hoy Bezrat Hashem, la página 25 del Tratado de Nazir. Estábamos viendo qué es lo que pasa con una ofrenda que no se puede ofrecer como tal. ¿El caso cuál era? Una mujer que había hecho una promesa de ser Nezira y ella separó las ofrendas para cuando terminase su periodo de Nezira y el marido le anuló la promesa. Entonces esos animales cada uno tenía que acabar de una forma diferente. La ofrenda de Hatat, que solamente se puede traer por un Hatat, por una transgresión, puesto que no hubo transgresión, no la puede traer. Entonces, ¿qué teníamos que hacer con ese animal? Dejarlo morir. La ofrenda de Olá y la ofrenda de Shelamim las podían ofrecer igualmente. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas es una ofrenda voluntaria, es como una especie de regalo y no hay ningún problema. Habíamos visto también qué es lo que pasaba si era en lugar de los animales, era el dinero. Y en el dinero habíamos visto dos posibilidades. Si había separado dinero, un montón de dinero, y no había especificado tanto para el Olá, tanto para el Shelamim, tanto para el Hatat, entonces todo ese dinero caía, era tomado para comprar ofrendas de Nedabá, ofrendas voluntarias. Pero si había separado el dinero nominalmente, tanto dinero para Hatat, ese dinero se tiraba al mar muerto. Este para Olá se compraba una ofrenda de Olá. Este para Shelamim se compraba igualmente una ofrenda de Shelamim. Bien, entonces continuamos ahora al final de la página 24, donde nos quedamos, y dice, Hayu lo maot setumim. Una persona tenía maot setumim, es decir, monedas destinadas a ofrendas, pero que no dijo cuánta cantidad iba para cada una. Y Pelul Indaba, esas monedas caían o recaen para una corbán de Nedabá, para una ofrenda voluntaria. Pregunta la cámara, ¿Valo de Mejatat me orabim bajen? Espera. ¿Acaso dentro de todo ese dinero que tú ahora lo vas a utilizar para una ofrenda de Nedabá, no hay una parte que correspondería a una ofrenda de Hatat? Entonces no se podría ofrecer, habría que echarlo al mar muerto. Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, alajá y benazir. Es decir, ¿por qué motivo ese dinero va a una Nedabá? Porque es una alajá de Moshe mi Sinai. Moshe nos enseñó desde el monte de Sinai, de la boca de Hashem, que en el caso del Nazir, que las monedas que separó sin nominarlas, moría el Nazir, entonces esas monedas iban para la Nedabá, a pesar de que dentro de ellas había dinero de Hatat. Resh Lakish que dijo, dice, no es una alhaja de Moshe Misnai. Yo lo aprendo de un versículo. Dice el versículo, Lehol nidrehem, ulhol nidbotam, todas vuestras promesas y todas vuestras ofrendas voluntarias, todos vuestros donativos. Y ahí explica el versículo y dice, a Torah Amra, dijo la Torah, motar neder yehel nedaba. Lo que sobra del neder irá para una nedaba. Porque dice, nidrehem nidbotam. Las pone juntas, lo que sobra de uno va para el otro. Ahora, pregunta la cámara, Bishamale Rabbi Yohanan, de Amar Alajá y Benazir. Muy bien. Para Rabbi Yohanan todo cuadra muy bien. ¿Por qué? Porque si él dice que es una alhaja le Moshe Sinai, entonces, Amtu lehajisetumim in meforashin lo. ¿Se entiende por qué? Si esas monedas no fueron destinadas específicamente a cada tipo de ofrenda, ¿por qué se dan como nedabá? Pero si fueron destinadas, no se dan como nedabá, cada uno va para lo que fue nominada. Pero Resh Lakish, Lehol Nidrehem Ulhol Nidbotam, que lo aprende del versículo, Maya Aire Setumim, Afilu Meforashin, espera, porque entonces hace una diferencia entre las monedas que no fueron nominadas y las que sí fueron nominadas. Incluso las Meforashim, lo dice el versículo no hace diferencia. Amar Raba, dijo Raba, Meforashim lo matzit amar, dice, no lo puedes decir eso sobre las monedas que están Meforashim, que ya fueron determinadas de antemano para qué van destinadas. ¿Por qué? Que Bar Paskatana de Rabbi Ishmael, porque ya lo aprendimos esto en una vereitá de Rabbi Ishmael. ¿Cuál es esa vereitá? Dice así. Dice, Rak Kodasheja Asher Yuleja Undareja. Dice, solamente tus Kodashim, tus ofrendas de santidad, que serán para ti, y tus promesas. Ahí continúa el versículo y dice, tomarás y las llevarás al lugar donde yo voy a elegir, es decir, al Bet HaMikdash. Ahora, ¿de qué está hablando? De tus
ofrendas y tus promesas. No puedes estar hablando de una ofrenda normal y de una promesa normal, porque eso ya lo sabemos que solamente se puede llevar al Betamikdash. Entonces dice ahí, Biblat, Kodashim, Ubitrumatam, Hakatuv Medaber. ¿De qué está hablando? Del animal que nació de un Kodashim, de una ofrenda, de un animal que ya fue destinado a una ofrenda, y de Terumatam, su intercambio. Es decir, que si una persona viene y dice, esta vaca la voy a donar, y esa vaca de repente antes de que la lleve al Betamikdash tiene un bebé, bien, tengo que tener una ofrenda de Hatat. Cojo y digo, este corderito va a ser Hatat, y el corderito tiene un bebé. Ese bebé corderito es un Hatat, pero no es un Hatat porque no hice ninguna falta para tener que llevarlo. Entonces, ¿qué hago con él? ¿Sí? O yo cojo y digo, este animal lo intercambio por este otro. No funciona, los dos los tengo entonces que sacrificar. Bien, entonces, mata Kanatán. ¿Cuál sería entonces la forma de reparar estos casos en el cual nació un animal o que lo intercambié por otro? Tisau bata el amakoma Hashem. Toma ese animal y llévalo al Betamikdash. ¿Sí? ¿Qué vamos a estar pensando? Dice, Yahol Yalem le Beta Bejira. Veimna mehem maim umazon bishvil sheyamutu. Dice, bueno, a lo mejor, muy bien, llévalo al Betamikdash, ¿para que no para ofrecerlo? Para encerrarlo en una habitación, privarle de agua y de comida y que muera, como se hace con las terumot, perdón, Blat Hatat y Temurat Hatat. Eso lo sabemos. La halajá nos dice que un Hatat que tiene un bebé o que fue intercambiado, ese animal hay que dejarlo morir. Ahora estamos hablando de qué? Estamos hablando de los Shelamim. Vamos a hacer lo mismo. Talmud Lomar, por eso viene el versículo y dice, Beasita o loteja a pasar beadam. Dice, no. Dice, y harás tus ofrendas, la carne y la sangre. Es decir, que esos animales que estás llevando, que son temurat, el intercambio de un shelamim o de un olá, lo vas a sacrificar igualmente. Tomar deja que derech shatanu hekbe olá, igual que tú te comportas con una olá, entonces neok bitrumatá, betemuratá, que derech shatanu hekbe shlamim, nehog bebladehem. Es decir, igual que tú haces con una olá, haz con su bebé, e igual que haces con un shelamim, haz con su, con una olá, haz con su intercambio, y igual que haces con un shelamim, haz con el bebé que nació de él. Entonces continúa la Beraita y dice, Yaholav, Vlad, Hatat, Udmurat, Asham, Ken. Dice, espera, entonces, ¿por qué no decimos lo mismo para la cría de un animal que era Hatat o el intercambio de un animal que era Asham? Sí. Talmud Lomar, por eso dice el versículo, Rak. Es decir, el versículo que estamos trayendo dice, Rak Kodashecha Asher Yu Leja. Solamente. Entonces, estamos hablando solamente, viene a excluir que el Hatat y el Asham. Dibre Rabbi Ishmael. Estas son las palabras de Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dice, no necesito excluir el Asham del versículo. Sharehu Omer, porque ya dice el versículo, Asham Hu Behaviato Yehe. Es decir, que solamente él y ese animal es el Asham. El que tú nombraste Asham, ese va a ser Asham, pero no otro. Ni su hijo, ni el que lo intercambiaste por él. Explica la Gemara. La Bereita dice, Katane fue enseñado en la Bereita. Acabamos de leer. Yahol, Yaalem, le Beta Bejira. A lo mejor vamos a subir al Beta Mikdash. Ese animal que nació en intercambio de la Olá o del Shelamim, o el nacido de un Shelamim, lo voy a llevar al Betamikdash. Y lo voy a dejar sin comer y sin beber hasta que muera. Talmud Lomar, por eso dice el versículo, Beasita o loteja, vas a hacer tus ofrendas. Pregunta la Gemara. Emai, ¿por qué necesito un versículo para enseñarme esto? Digmirin bamita. Es decir, solamente en cuanto al hatat, es que tenemos una alajá de Moshe Sinai, que el hijo del hatat o el intercambio del hatat, ese es el que hay que dejarlo morir. Entonces responde la Gemara y dice, Ilavkra, si no fuese por este versículo, Haba Mina, yo habría pensado, Vlad hatat bejol makom. Es decir, que el velad, la cría de un hatat, yo, esto que lo tengo que encerrar hasta que muera, podría ocurrir en cualquier lugar del mundo, ¿sí? Vladé Kodashim, Bebeta Bejira, y solamente
las crías de otro tipo de ofrenda, esos son los que hay que llevar al Betamigdash. Kamash Malan, por eso viene y te dice el versículo que no. El versículo te enseña que también la cría de un hatat que vas a encerrar hasta que muera, la vas a hacer en el Betamigdash. Continuamos, dice Katane, fue enseñado en la Bereita. Yahol afbalat hatatut murat shamken. ¿Qué preguntó la Bereita? ¿Podría ser también lo mismo que estamos diciendo para la cría de un hatat y la cría de un asham? O el intercambio de un asham, es decir, que lo vas a llevar al Betamigdash para sacrificarlos. Mutlomar, por esto dice el versículo, Rak. Ahora, pregunta la Gemara. La malikra, ¿para qué necesita un versículo? Il que mírale, esto es una alajá de Moshe Sinai. Vlad hatat lemita. Azil, la cría de un hatat está destinada a morir. Responde la Gemara y dice a Hinami, efectivamente. Ya sabemos, es verdad, es una alajá de Moshe Sinai. Ukrale Asham Hudeata. Este versículo, ¿para qué nos viene a excluir? Nos viene a excluir el Asham, que no estaba dentro de la alajá de Moshe Sinai. Pregunta la Gemara, Asham Nami. Pero espérate, el Asham también. Ilgeta, que mírale, también tenemos una alajá de Moshe Sinai sobre ello. Kol, Sheilu Behatat Meta Beasham Roa. Es decir, todos aquellos casos en los cuales, si fuese un hatat, el animal moriría, si es un asham, se lo manda a pastar hasta que le sale un defecto y muere. Entonces ya tenemos la alajá de Moshe Sinai. Entonces, ¿por qué el versículo trae rak para excluir? Y Meilgeta, porque si lo aprendiésemos de la alajá de Moshe Sinai solamente, Haba Mina, yo habría pensado, Ilgeta, Veí, acribe, lo lihayev ale, velo klum. Es decir, si solamente tuviese la alajá de Moshe Sinai, ¿qué habría pensado? Que bueno, es así la alajá de Moshe Sinai, pero si alguien llegó a ofrecerlo, pues lo ofreció, está todo bien. ¿Sí? No pasó nada. Kamash Malaan, por eso viene el versículo y te dice, Rak, solamente de Imacrible, que si llegó a ofrecer ese animal que no debería haber ofrecido, ese Asham, que nació de un Asham o que fue el intercambio de un Asham, cae ale bease, está transgrediendo una prohibición, una misbat ase. ¿Sí? Shelav hu michlal ase. Muy bien. ¿Qué más vimos en la Bereita? Dijo Rabbi Akiva, enotzarich. Rabbi Akiva dijo, no es necesario, arehu omer Asham, hu. Es decir, el versículo ya dijo que él es Asham. Perdón. Que ese animal que tú nombraste Asham, solamente él es Asham. Ni su hijo, ni su intercambio. Beaviato y eje. Pregunta de manera, la malicra. Entonces, ¿para qué necesito el versículo? Que dice Ashamhu. Mira, Gemara, que míranle. Este es una alajale Moshe Sinai. Kol shebehatat meta beasham roe. Todo lo que en el caso de un hatat tiene que morir, en el caso de un asham, se lo manda a pastar. Dice Ajinami, responde a Gemara, efectivamente así es. Atakra, el versículo, perdón, Ajanami, Apasuk lo nitzrach, efectivamente no se necesita el versículo para enseñarnos esto. Shalkach, que var la magnum, el ajale Moshe Sinai, porque esto ya lo aprendimos de la alajale Moshe Sinai. Vejiatakra, y si trajimos un versículo que dice Asham Hu, que ese solamente es el Asham, le de Rab, para hablar, para reforzar aquello que dijo Rab, de Amar Rab, pues dijo Rabuna en nombre de Rab, Asham Shenitak le reía, un Asham, que lo perdí de vista, se perdió, y ya hicimos capará con otro animal, y después de ello se encontró ese animal. ¿Cuál es cuál es la ley para ese animal? Raya H bomun, es decir, hay que mandarlo a pastar hasta que le salga un defecto. Ahora, im nitku me elad vishlihu la raot. Ahora, si yo ya me desprendí de él y lo mandé a pastar, ulahash nitku lo himtin H bomum el alakhu veshachatu leshem ola, y después vinieron, lo mandaron, vete a pastar. Y antes de que le salga un defecto, lo atraparon de vuelta. No sabían, era una oveja más. Bien. Y la tomaron y la ofrendaron como una olá. Kasher, ese animal es kasher. Es válido. Ahora, Tama de Nitak. ¿Cuál es el motivo? Porque lo apartó de su vista.
¿sí? Ha lo nitak, pero si no lo apartó de su vista, lo no sería kasher. De Amar Kra, porque dice el versículo, Asham, hu, es decir, Beaviatoyehe, Gam, Leachar, Shenit Kapru, incluso después de que se expió ya la falta de ese Asham, ¿sí? Sigue siendo Asham en su ser, hasta que lo pierdas de vista. Bien, esa es la necesidad de incluir o de traer el versículo de Ashamu, incluso que tenemos la halajá le Moshe Misinai. Esta es nuestro daf de hoy. Que tengamos todos un excelente Shabbat. Shabbat Shalom para todos. Hizku, Veimsu y Bezrat Hashem nos encontraremos en Motzei Shabbat.